Sí, preparada, estaba esperando que termine y ya en cuanto me ceda el lugar me pongo. Vale, era anfitriona, ¿no? Si el que no soy anfitrión soy yo. Ramón, pone anfitriona a Belén. Bueno, ¿me escuchas? Sí, sí. Bueno, tiene la misma sala, ¿no? Sí, por Sí. eso. Ah, vale. Bueno, ¿puedo empezar ya? Espera que te ponga anfitrión. Todavía no la es, ¿no, Ramón? Que es desde el principio, Sí, ¿no? sí, ya estoy puesta. ¿Sí está puesta ya? Sí. Venga, pues listo. Pues nada, cualquier cosita me vais diciendo. Muchas gracias a todos y mucho ánimo. Bueno, Hasta luego. Venga, ánimo, hasta luego. Hasta luego. bueno, hola chicos, me presento un poco. Yo soy Belén. Bueno, mi nombre es María Belén, por eso ponía María ahí, un poco engañoso. Soy psicóloga sanitaria y bueno, estoy haciendo aquí la formación. Os voy a compartir un poco lo que yo sé desde un enfoque psicológico y bueno, cualquier cosa que tengáis que comentarme, cualquier aportación, lo que sea, que me lo digáis para hacerlo de la forma más interactiva posible. Y bueno, nada más, voy a empezar a compartir pantalla y empezamos, ¿vale? Vale, vale. ¿La formación de ayer fue bien? Sí. Vale. Vale. ¿Veis la pantalla? No, de momento no. ¿Y ahora? Ahora sí, ¿verdad? Ahora, Sí, ahora sí. Vale. Bueno, yo lo que voy a hacer hoy es aportar un poco sobre el tema de las emociones en el enfoque del cuidado, ¿vale? Sobre todo desde la perspectiva del cuidador y de las personas que más o menos podamos trabajar con personas que están cuidando a otras, ¿no? Desde diferentes tipos de perfiles profesionales. Lo que vamos a trabajar hoy es lo que son las emociones y el cuidador, la importancia que pueda tener la actitud emocional, que es un concepto muy importante. Luego también el tema de regulación emocional y terminaremos con algunos consejos, porque al final lo importante siempre es ser capaces de aplicar, ¿no?, lo que se está aprendiendo. Me hago un poco por la mascarilla y voy parando. Bueno, respecto a las emociones, empezar siempre haciendo referencia a que normalmente en la esfera de cuidado, cuando prácticamente en la mayoría de los eventos que hacemos frente, siempre nos centramos en las consecuencias físicas o económicas, en aquello que es directamente, podríamos decir, observable, ¿no? Mientras que la esfera más bien social y sobre todo la psicológica suele relegarse a un segundo plano y no suele hacerse mucho hincapié en ella. Entonces yo hoy voy a sensibilizaros o a intentar sensibilizaros sobre la importancia de la esfera psicológica y sobre todo del tema de las emociones. Si yo os preguntase a vosotros o a cualquier persona, si salgo a la calle, pregunto, ¿cuáles creen que son las emociones más importantes o más frecuentes que suelen tener los cuidadores? ¿Qué creéis que me contestarían? ¿Se os ocurre alguna de las que tenéis ahí al lado o alguna que se os ocurra a vosotros? La empatía. Bueno, que eso, La empatía. sí. ¿Alguna más? ¿No? ¿Ninguna? Había muchos psicólogos por ahí. Supongo que también al ver algunas situaciones te dan tristeza, ¿no? Sí, tristeza, empatía. ¿Alguna más se os ocurre? También la alegría cuando ves que está la persona contenta con la que estás. Alegría. Sí. Generalmente son emociones muy diferentes, ¿vale? Tendemos a considerar y pensar muchas veces que la vida del cuidador está caracterizada únicamente por emociones negativas o emociones que son consideradas negativas, que ya veremos que no hay emociones negativas. Y muchas veces pues olvidamos que existen emociones positivas y que también hay que prestarles atención y que son también pues muy importantes, ¿no? Porque al final nos permiten afrontar de una forma diferente nuestro día a día. Aquí en esta diapositiva lo que he querido aportar es un poco una serie de datos, ¿no?, que existen revisando bibliografía y tal, y estamos viendo, por ejemplo, en la burbuja de en medio, en la burbuja roja, que generalmente
en la mayoría de los casos, el cuidador informal es una mujer. Es un dato sociodemográfico. Y luego en la burbuja azul de la derecha estamos viendo que es muy probable que el cuidador habite en la misma casa. El hecho de que sea muy probable que el cuidador habite en la misma casa es un elemento que nos puede estar diciendo un dato muy importante, y es que es una circunstancia que podría llegar a ser estresante mucho tiempo seguido, ¿no? O sea, es algo que está presente durante mucho tiempo y de forma constante. ¿Qué pasa? Que si no se gestiona correctamente, ¿vale? Puede ser considerada una actividad estresante el hecho de cuidar a otra persona. De aquí me interesa mucho hacer hincapié en el tema de gestionar correctamente, porque lo que tendemos a pensar es que cuidar de alguien ya en sí mismo es sí o sí una circunstancia estresante. Y en muchos casos puede llegar a ser estresante, sí. Ya veremos que existen datos y que nos dicen que sí, que es muy frecuente emociones de tipo tensión, ansiedad, agotamiento, ¿no? El síndrome del burnout aplicado al cuidador. Pero todo cambia o todo se puede modificar si se gestiona correctamente. Y ahí la clave del autocuidado, de ser capaces de pedir ayuda y ser capaces también pues, de regular lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, ¿no? El tema de la autorregulación y el tema de la gestión. Ya veremos que eso también tiene efectos muy positivos en toda la esfera, no solo de salud física, sino también psicológica, social y por tanto en la calidad de vida. En cualquier caso, ya estamos viendo que si no lo gestionamos correctamente, el hecho de cuidar a otra persona sí que puede llegar a ser un evento estresante, y cuando llega a ser un evento estresante, como puede ser cualquier evento de nuestra vida o un suceso vital estresante o pequeños estresores de nuestro día a día, ¿vale? Puede acabar repercutiendo de forma negativa en la salud del cuidador, en la salud psicológica y por ende, al final también en la física. No caigamos en la trampa, por decirlo de alguna forma, de separar salud mental y salud física. No, van ligadas totalmente. O sea, se crea un ciclo entre ellas y los efectos, tanto positivos como negativos, que tengamos en una, al final acaban repercutiendo también en la otra. Ahora os voy a traer una metáfora para intentar un poco explicar mejor lo que acabo de decir. Y es que si nosotros tuviéramos una caja, ¿vale? En los brazos y tuviéramos que sujetarla, y en esa caja fuésemos poniendo todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todas las reacciones de nuestro cuerpo, todo lo que, por ejemplo, pueda estar diciéndonos nuestro entorno, las presiones sociales, los estereotipos, esa caja, conforme vayamos sujetando todo eso, al final va cada vez pesando más, ¿no? O sea, comprendéis esta idea, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué sucede? Que llega un momento en que yo percibo, y aquí la importancia de la percepción, que esa caja pesa mucho para mis brazos, va a salir el acento ahí, para mis brazos. Entonces lo que hay que hacer ahí es intentar modificar, gestionar esos pensamientos, esas emociones. Yo tengo dos opciones con esa caja. O la veo como algo negativo, que pesa mucho para mí, que no puedo con ella, y digo, mira, no voy a ver nada más, que pase lo que tenga que pasar con esa caja, no presto atención. O directamente me pongo y digo, mira, es la caja, es la que tengo que llevarme bien con ella y puedo soltarla de vez en cuando, o puedo más o menos decidir cómo ordenar las cosas que van cayendo dentro. Puedo decidir qué pensamientos, qué emociones, qué conductas dejo fuera de la caja, o qué otras emociones, qué pensamientos, qué reacciones dejo dentro. Entonces, esa es la capacidad que es lo que nos permite, por decirlo de alguna forma, gestionarnos, ¿no? Es esa capacidad de poder decidir o poder regular cómo me relaciono yo con mis pensamientos, con mis emociones, con mis conductas y con mis reacciones corporales. Puede parecer un poco difícil el hecho de cómo me relaciono, ¿no? Pero hay una serie de alternativas, ¿no? Por ejemplo, arriba del todo podemos ver la alternativa de pedir ayuda, ¿no? Quizá otros brazos nos ayuden con el peso. En ese sentido, si yo me paro y reflexiono y soy capaz de darme cuenta que esta caja está pesando mucho para mí, porque estoy llegando a un punto en que es muy posible que me desborde, el hecho de pedir ayuda a otras personas para que me ayuden a sujetar la caja, aunque sea un rato, aunque sea mucho tiempo, lo que yo decida o lo que pueda ser factible, es una opción, es una alternativa, porque eso nos va a repercutir en sentirnos más descansados,
en sentirnos más fuertes, más preparados, ¿no? O sea, va a tener efectos positivos. La segunda opción es tomar un descanso, ¿no? Que alguien sujete la caja y luego la retomaré con más fuerza. Esto es un tiempo, pues por ejemplo, los respiros, ¿no? Un tiempo muy breve en el que simplemente llega un momento en que yo percibo, ¿vale? Que yo percibo que esa caja está pesando mucho para mí y que se me va a romper el brazo, que se me va a caer o lo que sea, ¿no? Entonces la suelto un momento, voy, me relajo, me calmo, tomo fuerzas y vuelo, ¿no? Entonces son diferentes alternativas que tenemos. La tercera alternativa es una alternativa que nos cuesta muchísimo, muchísimo trabajo y yo en consulta lo veo mucho y es soltar la caja y explorar. Nos da muchísimo miedo explorar. Nos es mucho más cómodo a corto plazo el hecho de evitar, de no prestar atención ni a lo que pensamos, ni a lo que sentimos, ni directamente a por qué hacemos muchas cosas de las que realmente hacemos, ¿no? Entonces, yo siempre animo, y hoy también os quería animar un poco, tanto si estáis cuidando de otra persona, como si estáis en contacto con alguien que pueda llegar a cuidar, o en vuestro día a día, a siempre explorar un poco la caja que estáis sujetando, ¿vale? Bueno, ahora que se han ido, voy un momento a quitarme la mascarilla, si no me estoy ahogando, ¿vale? Y bueno, y saber qué cosas de las que están dentro de esa caja son realmente útiles, ¿no? O sea, hay muchas veces que hay pensamientos que estamos ahí ocupando un espacio muy grande de esa caja, pero que no nos son útiles. Entonces, ¿por qué voy a estar sujetando un pensamiento que no me es útil? ¿Por qué voy a estar sujetando una emoción que ocupa mucho espacio, pero que tampoco me es útil, ¿no? Y lo mismo pasa con conductas. ¿Por qué voy a hacer algo que a largo plazo no me pueda ser útil? Entonces, el tema de pararse un tiempo y reflexionar sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos, sobre lo que hacemos, es una alternativa súper importante en todo el tema del autocuidado y la gestión emocional. Y luego, aunque cueste también trabajo, la tercera y la cuarta es que son durillas, ¿no? El buscar apoyo. Estamos muchas veces motivados a buscar ayuda de otra forma más informal, o pensamos o tendemos a pensar que no necesitamos ir a un psicólogo o buscar ayuda profesional, ya sea asociaciones, recursos, ¿no? Pero es necesario. O sea, al final es una alternativa que existe y es una alternativa que nos ofrece muchísimos beneficios, ¿vale? Y se trataría un poco, pues eso, de trabajar el brazo. Y cuando yo he explicado la metáfora de la caja, he hablado del tema percibir. Cada persona tiene su caja. Cada persona tiene ahí lo que piensa, lo que siente, lo que hace, sus reacciones. Pero esa persona percibe el peso. Yo no puedo percibir el peso de otra persona y su caja. Entonces, lo que sí puedo yo es ayudar a que esa persona, desde mi punto de vista profesional, o incluso sin ser profesional algunas veces, también se le puede ayudar a optimizar esa capacidad del brazo, por decirlo de alguna forma, siguiendo con la metáfora. No sé si el tema de la metáfora os ha quedado un poco claro. ¿Vale? ¿Sí? A ver si Sí. alguien me contesta. Sí, sí. Vale. Sí, sí, sí. Vale, yo es que soy mucho de utilizar metáforas porque pienso que a veces se comprende mucho mejor con conceptos más sencillos que lo que yo os pueda decir de todo el tema de emociones y todo el tema. Vale, la conclusión a la que podemos llegar más o menos es de que si yo vivo una situación estresante o un suceso vital relativamente frecuente o constante, como puede llegar a ser cuidar de una persona dependiente o incluso cualquier otro evento en vuestro día a día que se vaya acumulando, si no se gestiona correctamente, es decir, si yo no mantengo una relación positiva con esa caja, con esas emociones y esos pensamientos, al final lo que genero es una condición de estrés, una situación en la que yo percibo que lo que me está demandando el entorno es superior a lo que yo puedo hacer frente. Es decir, esa caja está pesando mucho para mi brazo y por tanto eso es muy probable que acabe desembocando en que se desarrollen diversos tipos de síntomas y alteraciones psicológicas. No solamente van a ser psicológicas, ya lo he dicho antes, es muy, muy posible que aparezcan otro tipo de alteraciones físicas, sociales, de diversa índole que además es que se potencian y se relacionan entre sí. Yo siempre intento transmitir, como he dicho antes, que no se puede separar la salud física de la salud psicológica, van ligadas siempre y por otro lado también toda la esfera social. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que trabajar eso? El tema del autocuidado. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que están cuidando de otras, promoviendo su autocuidado? No vamos a ser capaces de cuidar de otra persona si antes no nos hemos cuidado de nosotros mismos o no hemos sido capaces de
favorecernos, ¿no? O sea, si no cuidamos de nosotros, ¿cómo vamos a cuidar de otras personas? En ese sentido, por ejemplo, hace relativamente, 3 añitos, se hizo un programa muy interesante en el que fomentaban el autocuidado en personas dependientes, ¿no? En este caso eran personas mayores. Y lo que se aportaba era información y asesoramiento, apoyo social y entrenamiento en habilidades. Como estáis viendo, la información y el asesoramiento podría ser un poco en plan pedir ayuda o trabajar el brazo buscando, por ejemplo, asociaciones que den información y que nos puedan asesorar de una forma más profesional. El apoyo social, que puede ser desde tomar un descanso, pedir ayuda, ¿vale? Va un poco ligado a todo eso. Y el entrenamiento en habilidades, que va más al tema de trabajar con cada persona en sí mismo, ¿no? Es trabajar con ese brazo, desde entrenamiento en habilidades sociales, entrenamiento en educación emocional y gestión de todo lo que va sucediendo, como es el tema del estrés. Vale. Uno de los aspectos súper importantes que se relacionan con nuestro bienestar es la forma en que nosotros actuamos ante los eventos estresantes, es decir, cómo afrontamos lo que nos sucede. Y eso es un poco, siguiendo con la metáfora, cómo me relaciono yo con esa caja. Como he dicho antes, yo puedo decidir pues ignorarla y que caiga lo que tenga que caer, y si va pesando más, pues yo la sigo sujetando con todas mis fuerzas, mi sobreesfuerzo, o lo que puedo hacer es mantener otro tipo de relación, ¿no? En el sentido en que yo identifico, exploro un poco todo lo que voy pensando, todo lo que voy sintiendo y lo que voy haciendo, y esas son los diferentes tipos de relaciones, ¿no? Que vendría a ser esa actitud o afrontamiento. Aquí he traído una parte de una de las teorías muy importantes en psicología, que supongo que algunos de vosotros las conoceréis, que son las teorías de Lazarus y Follman sobre el tema del afrontamiento. Y uno de los fragmentos del afrontamiento decía que el afrontamiento en sí era todos los esfuerzos cognitivos y conductuales, es decir, no solamente lo que yo hago o dejo de hacer, sino también lo que yo pienso y también lo que dejo de pensar, ¿no? Y cómo trabajo mis pensamientos, constantemente cambiantes. He querido resaltar esa parte porque tendemos a pensar que la forma en la que yo afronto las cosas es algo que no se puede modificar. Yo es que soy así, ¿no? La típica frase que vamos a oír cuando intentamos que alguien pues cambie o modifique alguna conducta es que yo soy así. Y sí, o sea, hay una parte en que es que por naturaleza tendemos, ¿no? Pero luego sí que tenemos un margen de cambio. Por lo tanto, la forma en que nosotros afrontamos los problemas sí que se puede cambiar, porque esos esfuerzos, como decían ellos, son constantemente cambiantes y dependen directamente de las demandas internas e internas. Y aquí he querido resaltarlo también porque la importancia de las demandas internas. Siempre pensamos que el estrés únicamente se relaciona con vivir eventos como, por ejemplo, un atasco, como el fallecimiento de un familiar, como tener 5 exámenes el mismo día o la misma semana, pero también son eventos internos. O sea, ¿qué pensamientos surgen? ¿Qué emociones tengo? La acumulación de pensamientos, de emociones, de reacciones corporales, ¿no? Todo ese tema también son demandas que al final nos están por dentro, pero nos están pidiendo que implementemos recursos, ¿no? Que prestemos atención, que hagamos algo, al final nos están exigiendo. Luego el tema de evaluar. Como hemos dicho antes, todo va ligado al tema de percepción. Cómo yo percibo los acontecimientos en mi vida, cómo yo los evalúo, cómo yo los interpreto, ¿vale? Va a hacer que se relacione o no con el desarrollo de una sintomatología como puede ser la ansiosa, la depresiva o el estrés en sí mismo. Súper importante el tema de evaluación. Nosotros evaluamos situaciones y evaluamos nuestros recursos. Por eso es muy importante tener siempre en cuenta que cuando yo me afronto a algo, realmente no estoy afrontando algo en sí mismo, estoy afrontando los pensamientos que están detrás, la interpretación que yo he hecho de ese evento y la interpretación que yo he hecho de mis recursos, ¿no? Por ejemplo, un examen, yo que sé, por ejemplo, en mi caso, psicobiología, que era la asignatura así que más me costaba, psicobiología a lo mejor para mí era súper difícil, pero para otro compañero no. Pero porque yo percibía que psicobiología era una asignatura súper complicada y que yo no tenía los recursos necesarios para hacerle frente. Pero yo lo percibía. No quiere decir que psicobiología en sí misma sea una asignatura difícil, ¿no? O sea, podríamos decir que eso pasa con muchos de nuestros eventos que hacemos frente, ¿no? Que depende de cómo lo interpretemos, de cómo interpretemos lo que nosotros también somos capaces de hacer.
Vale, yo aquí os he traído una pequeña encuesta de cómo es la actitud emocional, cómo nos relacionamos con esa caja que hemos dicho antes y os voy a dejar de compartir un momento y os la voy a pasar por aquí por el chat por si alguno de vosotros la quiere hacer. Yo la voy a ir comentando un poco las preguntas. Son totalmente anónimas, ¿vale? Yo no va a llegarme quién la rellena ni nada. Y la podemos ver juntos un momento si queréis. Vale, vuelvo a compartir pantalla. Vale, este pequeño cuestionario, ¿vale? Pregunta un poco sobre qué relación tenemos con esa caja, ¿no? Por ejemplo, vemos preguntas como, presto atención a cómo me siento. Yo aquí puedo decir por las veces que he podido preguntar esta cuestión, y es que la mayoría de las personas no tiene esa tendencia, ¿no? A prestar atención a cómo se siente. Estoy atento a mis emociones, es decir, no solamente es que preste atención, sino que además intente ver de qué emoción se trata e intente comprender por qué ha surgido esa emoción. Tampoco solemos hacer eso. Dar importancia a lo que estoy sintiendo. Aquí el matiz se vuelve un poco diferente. Generalmente cuando hablamos de emociones negativas o consideradas negativas, sí que es verdad que se les suele dar mucha importancia, ¿no? Por tendencia. Luego, la siguiente pregunta es, por ejemplo, cuando me siento mal, reconozco mis emociones. Es decir, voy mucho más allá de me siento triste, me siento enfadado, no. Intento comprender, ¿no? A veces cuando yo pregunto cómo te sientes o cómo estás o qué tal la semana, la alternativa de respuesta es pues bien, pues mal, ¿no? Y el abanico de emociones es inmenso, va mucho más allá. Entonces, ir reconociendo mis emociones y ser capaces de identificar y comprender qué emociones son. La siguiente pregunta es, cuando me siento mal, me enfado conmigo mismo. Y aquí vuelve a ponerse de manifiesto la relación entre lo que pensamos y sentimos, ¿no? Por un lado. ¿Qué creéis que pueda estar detrás de eso? Cuando me suelen decir, no es que me he sentido mal y me he enfadado porque es que yo no debería de sentirme así. Y es que es otra de las creencias que suele estar muy presente, el hecho de que yo no debo de sentir emociones negativas, lo no debería. Entonces ahí vuelve a estar la influencia de los pensamientos en nuestras emociones. Entonces ir identificando también qué pensamientos o qué ideas están ahí presentes. La siguiente también está muy ligada con lo que digo, con lo que acabo de decir. Cuando me encuentro mal, me da vergüenza sentirme de esa manera. Lo mismo, la tendencia o la creencia de pensar que el hecho de sentirte mal, de sentir emociones tipo tristeza o lo que sea de consideradas negativas, es objeto de sentirte avergonzado. No es así, pero eso otra vez muestra la influencia, ¿no? De nuestras creencias, pensamientos y muchas veces esquemas que están muy profundos y que no somos del todo conscientes. ¿Vale? La siguiente es más o menos lo mismo, de avergonzado por sentirme así. Y luego la siguiente, cuando me encuentro mal me siento como una persona débil. Ese es otro de los, como ya veremos después, uno de los mitos más frecuentes en todo el tema de las emociones, el pensar que sentir emociones como la tristeza es un sinónimo de debilidad y sobre todo esto también hay un sesgo de género. Cuando me encuentro mal me siento culpable y esto suele ser muy frecuente en cuidadores y en personas que están cerca de un entorno familiar de la persona que cuida, que suelen sentirse culpables porque piensan que no deben de sentirse así, pues porque son familiares, pues porque es su madre, porque es su hijo, porque es su esposa, su hija, lo que sea, y entonces para ellos es totalmente improcedente el sentirse cansados, el sentirse enfadados, el sentirse tristes porque estén cuidando de quien cuida, de su familiar. Y eso otra vez nos pone de manifiesto, ¿no? O sea, ¿qué habría que trabajar ahí? Esos pensamientos, ¿no? Que no es que te sientas culpable. O sea, no necesariamente el hecho de cuidar a una persona implica que tengas que estar siempre bien porque es que es tu familia y tienes que estar contento por cuidarla, ¿no? O sea, hay que aceptar las emociones tanto positivas como negativas porque ambas son válidas.
La última pregunta dice, cuando me siento mal, me irrito conmigo mismo por sentirme de esa manera, y eso se convierte en un círculo vicioso. Muchas de nuestras emociones, sobre todo las vinculadas al tema de ansiedad, cuando no me permito sentir o expresar esas emociones, al final es el efecto paradójico, vuelven con muchísima más intensidad, ¿vale? Entonces, todo esto nos puede poner en alerta, ¿no? De que está habiendo un problema ahí de regulación emocional, y yo he querido traerlo un poco pues para generar un poco de autoconciencia, ¿no? De autoconocimiento, porque yo si salgo y os pregunto directamente, vosotros con vuestras emociones, con vuestra cajita y con tal, ¿cómo os lleváis? Pues lo más seguro es que me digáis, bueno, pues bien, o no le hayáis prestado la atención. Pero si empezamos a focalizar, muchas veces pues sale no eso, o el no prestar atención, o la importancia de diferentes tipos de ideas o esquemas mentales, creencias que nos han inculcado o que hemos aprendido de alguna forma. Entonces, pues por eso yo he querido traerlo. No sé si alguien lo haya hecho o lo llegue a hacer. No sé qué os parece. ¿Vale? Nadie se ha parado a pensar sobre sus emociones en este sentido, como yo lo he planteado. Yo la verdad que no. Vale, Voy día a día, voy fluido y no me paro nunca a pensar cómo estoy ni nada de eso. vale. Pues te va a venir bien. O sea, también te digo que yo creo que muchos de nosotros, yo me incluyo, nos cuesta muchísimo trabajo. O sea, esto lleva un entrenamiento y un tiempo porque vamos muchas veces en automático y no nos permitimos pararnos a pensar sobre ello. Gracias, Sergio. No sé si alguien más haya podido De nada, de nada. que le ha parecido, o si se identifica un poco con Sergio y conmigo en ese sentido también. No sé, los psicólogos que había antes también me gustaría escucharlos. No sé lo que pensáis o los cuidadores. A ver, yo sí No se me ocurre. que suelo pensar bastante. O sea, me gusta Sí, mucho darle vuelta un poquito a las cosas, el por qué hago lo que hago, cómo me he sentido cuando he hecho esto. Así que en ese sentido sí que le doy muchas vueltas. genial. ¿Y tú consideras que eso es la alternativa que te da beneficios? O sea, ¿tú siempre has sido así Para o...? algunas cosas va bien, para otras va mal. O sea, depende del ámbito donde... Vale, vale, muy bien. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Si alguien más tiene alguna aportación o lo que sea, pues igualmente puede interrumpirme. Vale. Bueno, después de hacer el test, en teoría, pues seríamos capaces un poco de saber cuál es nuestra actitud emocional o cómo me relaciono yo con mis emociones y con esa cajita que hemos dicho antes, ¿vale? Cuando sucede un problema, un inconveniente, algo que debo de solucionar o que debo de afrontar, lo primero que suelo reaccionar o que suelo focalizar mi atención es qué está pasando, ¿no? O sea, y eso me lleva a intentar centrarme, ¿no? Focalizarme en lo que estoy pensando o en lo que voy a hacer o lo que tengo que hacer, en cómo solucionarlo. Pero, a excepción de algunos casos muy puntuales, la gran mayoría de personas no nos paramos a reflexionar sobre qué estoy sintiendo y sobre todo por qué me estoy sintiendo de esa forma, ¿no? Y luego además, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a hacer con lo que siento. Y entonces, al pasar desapercibida esa información, perdemos una información súper valiosa, porque nuestras emociones son mensajeras y nos transmiten mensajes. Entonces, si nosotros nos focalizáramos de forma global y no solo en una parte, sino también prestando atención a nuestras emociones, muy posiblemente funcionaríamos de una forma mucho más óptima. Por eso es súper importante trabajar con nuestras emociones, comprender por qué están surgiendo esas emociones y saber qué hacer o cómo actuar con esas emociones. Y eso nos lleva a hablar de que existen diferentes tipos de afrontamiento. Yo he querido centrarme en los 3 tipos de afrontamiento que más ampliamente se conocen, ¿vale? Por un lado tenemos el afrontamiento centrado en el problema, por otro el afrontamiento centrado en la emoción y finalmente la evitación. Cada uno de estos afrontamientos se caracterizan por una serie de factores o elementos que los definen.
y por consiguiente llevan consigo también una serie de consecuencias. Así, por ejemplo, el afrontamiento centrado en el problema generalmente se relaciona, por ejemplo, con explorar qué es el problema, qué está pasando, analizarlo, buscar alternativas, estudiar qué alternativas existen, qué beneficios aportan estas alternativas a corto y a largo plazo, información, asesoramiento, todo el tema de intentar gestionar el problema. Luego está el afrontamiento centrado en la emoción. Este afrontamiento lleva consigo escuchar lo que siento, buscar o intentar regularlas, apoyo social, desahogarse, que muchas veces no nos lo permitimos. Y luego está el tercer afrontamiento, que es la evitación. La evitación se relaciona mucho con esperar que las cosas se arreglen solas, no buscar alternativas, ignorar, no prestar atención y también con muchas conductas desadaptativas. Entre estas conductas desadaptativas suele estar todo el tema, por ejemplo, de adicciones, ¿vale? Muchas personas con un perfil de adicción han desarrollado ese perfil a causa de no haber afrontado las circunstancias en su momento, ¿no? Al final es la salida que les ha quedado, la salida que han intentado, que han escogido, que no han tenido mayor alternativa en ese momento, que no han percibido que tenían alternativa. Como veis, cada uno de estos tipos de afrontamientos pues, va a tener consecuencias diferentes, ¿no? Por ejemplo, el afrontamiento centrado en el problema muy probablemente nos llevará a identificar soluciones y a poder elegir entre soluciones aquella que nosotros consideremos que pueda reportarnos más beneficios. El segundo, muy posiblemente, nos ayudará en ese proceso, nos ayudará en cómo afrontemos esa búsqueda de soluciones, si estaremos más tranquilos, si estaremos más nerviosos o si directamente lo estoy compaginando, ¿no? Tanto intentar solucionar un problema como solucionar o gestionar también lo que yo estoy sintiendo. En cambio, la evitación, ¿vale? Las consecuencias que tiene la evitación son consecuencias generalmente negativas, ¿vale? A corto plazo ya veremos que puedan ser percibidas como beneficiosas, pero a largo plazo es cuando realmente se hacen patentes y pueden volverse muy perjudiciales. Entonces, ¿por qué es importante la regulación emocional y por qué os estoy contando todo esto? Porque existen muchísimas evidencias, y aquí he traído algunas, sobre que, por ejemplo, el estrés es una variable que se relaciona con el desarrollo de sintomatología depresiva y que también con una mayor probabilidad de alteraciones cardiovasculares. Si partimos de esa base de datos científicos que son relativamente recientes, de 2 investigaciones, y existen muchos otros datos en la misma línea, y ya sabemos eso, entonces es fácil llegar a la conclusión de que si yo trabajo con mi estrés y soy capaz de gestionarlo, disminuirlo, regularlo, identificarlo, comprenderlo, toda la sintomatología también tiene menor probabilidad de aparecer, ¿no? Y por tanto mejorará nuestro estado físico y emocional, mejorará muy posiblemente nuestras relaciones con los demás, porque estamos mejorando la relación con nosotros mismos, por tanto también mejorará la relación con los demás y por ende finalmente mejorará nuestra calidad de vida y el bienestar subjetivo. Bienestar subjetivo es súper importante. Muchas veces pensamos que bienestar va ligado a condiciones físicas, sobre todo económicas, sociales, pero es súper importante también el tema de bienestar subjetivo, ¿no? Es decir, la sensación o la percepción que tenemos nosotros mismos sobre nuestro bienestar, que al final es la que va a regir un poco nuestra percepción de calidad de vida. De nada sirve que yo tenga muchos factores económicos, sociales que podríamos considerar favorables, si yo no los percibo como favorables, si yo percibo mi calidad de vida como totalmente disfuncional, entonces mi bienestar subjetivo también va a ser bajo. Las ideas importantes que quería recalcar de esta primera parte era la importancia de la esfera psicológica. Como ya dije al comienzo, existen diferentes tipos de esferas que se afectan, ¿no? Dijimos la esfera física, la esfera económica, que eran como las que se suele prestar más atención, pero luego la esfera psicológica, la esfera social también son súper importantes. Y dentro de la esfera psicológica, no solo lo que hacemos o lo que pensamos, sino también lo que sentimos. Y luego que a pesar de que sean esferas separadas, todas se tienden a relacionar entre sí y se potencian unas a otras, ¿vale? El cómo gestiones y afronte las circunstancias y eventos es uno de los aspectos más relevantes. Ya hemos visto eso en la metáfora de la caja, ¿vale? O sea, todos sujetamos cajitas, por decirlo de alguna forma, pero la relación que yo mantenga con esa caja, cómo me comporte o cómo yo afronte y gestione todo lo que va cayendo en esa caja, va a tener efectos muy diferentes según cómo lo haga en nuestra salud mental y por tanto en nuestra calidad de vida en general.
Luego también os he explicado un poco el tema del afrontamiento como algo que se puede cambiar, porque me parece súper importante que todos siempre tengamos en cuenta que tenemos margen de cambio, que no somos nunca seres fijos, que estamos ligados a influencias internas y externas y que por tanto tenemos capacidad de cambio, desde incluso nuestro cerebro. Si nuestro cerebro tiene plasticidad, nosotros por ende también tenemos plasticidad. Y que el afrontamiento está relacionado con cómo percibamos o evaluemos. He hecho mucho hincapié en el hecho de percibir y evaluar, porque me parece también súper importante a la hora de relacionarnos con otras personas, de poder comprender, ¿no? Que cada uno lleva su caja y cada uno tiene una relación diferente porque la percibe y evalúa su caja de una forma diferente. Y luego la influencia de eventos externos, pero también los internos. No quedarnos solo con lo que sucede fuera de nosotros, intentar focalizarnos y prestar atención a lo que sucede dentro, desde las reacciones más pequeñas a las reacciones más grandes, porque eso nos va a dar muchísima información sobre nuestra vida y cómo podemos ir dándole un poco de forma, ¿no? A lo que queremos conseguir. La capacidad de cambio, y aunque muchas veces nos cueste verlas tenemos alternativas. Ayer era cuando yo os exponía los diferentes tipos de alternativas que podríamos tener cuando sentimos, ¿no?, que esta caja está pesando mucho para nuestro brazo, como puede ser pedir ayuda, buscar información o incluso ya buscar un apoyo profesional y trabajar el propio brazo con capacidades y habilidades que puedan ir sucediendo, que puedan irse siendo importantes. Y ahora me gustaría empezar la segunda parte, ¿vale? Con una serie de consejos, ¿no?, que podríamos aplicar en nuestro día a día por todo el tema de regulación emocional y gestión, que puedan ser muy importantes. El primero de estos tips o consejos que me gustaría aportar, ¿vale?, es que no te dejes llevar por los mitos. La idea de los mitos está muy presente, sobre todo en el tema de mitos relacionados, por ejemplo, con el amor, con la pareja, pero existen mitos en todas las esferas, incluso con personas mayores existen muchísimos mitos, y eso también se ve en las emociones. Por ejemplo, aquí he traído 3 de los mitos que más frecuentemente me suelo encontrar y suelo ver, y es que existe, por ejemplo, el primero es que existe una manera correcta de sentirse en cada situación. Este mito es totalmente disfuncional, ¿vale? Lo que nos está diciendo este mito es que todos deberíamos de comportarnos ante un evento de forma igual y que por lo tanto el que se comporte de una forma diferente no es viable, no es válido, no es factible, y eso incluye mis emociones. Es decir, si existe una manera correcta de sentirse en cada situación, si por ejemplo, ante un examen, todos debemos de sentirnos tristes o todos debemos de sentirnos ansiosos, ¿no? El que se sienta alegre, pues puede ser que se sienta alegre, lo vamos a ver como algo raro, ¿no? Entonces, es un mito que no tiene ningún tipo de funcionalidad, porque invalida emociones. Al que se sienta alegre le vamos a quitar esa alegría. ¿Por qué? Pues porque pensamos o creemos que existe una manera única, correcta, de sentirse en cada situación. El segundo mito de abajo es que si los demás no aprueban mis sentimientos, no debería de sentirme así. Y esto pasa mucho en los contextos familiares, ¿vale? Sobre todo durante la adolescencia, cuando muchos jóvenes pues estaban ahí en plena exploración, ¿no? Bueno, hace poco yo también estaba así, no soy tan mayor, y supongo que muchos de vosotros, ¿no? Que sientes muchas cosas en un tiempo muy breve de tiempo y al final cuando los expresas muchos te dicen es que no deberías de sentirte así, o es que es una tontería, o es que no entiendo por qué te sientes así. Y entonces al final acabamos interiorizando esa idea, ¿no? De que si los demás no prueban lo que siento, entonces no debería de sentirme así. Ese mito, al igual que el anterior, lo único que trae son efectos negativos, porque al final yo estoy invalidando lo que siento, aprendo a que es mejor guardármelo, reprimírmelo y que estoy totalmente equivocada y que solamente, pues eso, que debo de siempre intentar que los demás estén de acuerdo en lo que yo siento. Y si los demás no están de acuerdo, pues me lo guardo. Entonces al final eso también es totalmente disfuncional. El último de los mitos que he traído es de que los sentimientos negativos son malos y destructivos. De aquí me gustaría hacer una aclaración, hincapié en algo, y es en nuestra tendencia a clasificar todo. Tenemos una tendencia a clasificar que es totalmente óptima, que es totalmente funcional, porque tenemos una capacidad limitada, pero también hacemos eso muchas veces de una forma errónea, ¿vale? A veces dándonos cuenta, a veces sin darnos cuenta. En el caso de los sentimientos hay una clasificación estandarizada, o sea, que es súper conocida y que creo que todos en algún momento la hemos empleado, ¿no? Y en clasificar las emociones en
positivas, negativas, en buenas y en malas. Este hecho de clasificar una emoción como negativa, lo que hace es que directamente yo perciba que es que eso ya es un foco de prejuicio, es un foco de que yo no puedo sentirme así, no debería de sentirme así, es que ya es totalmente sinónimo de catastrófico, y no, ¿vale? Todos los sentimientos, sean considerados socialmente buenos, socialmente positivos, o sean socialmente considerados como negativos o malos, al final todos nos están transmitiendo una información, un mensaje y son válidos, ¿vale? Entonces, siempre que sintamos algo, dejémoslo estar, respetémoslo, aceptémoslo y escuchemos lo que tiene que decirnos. Si directamente ya nos dejamos llevar por esa creencia, ¿no?, de que los sentimientos negativos son malos y destructivos, no me voy a dejar o no me voy a permitir experimentar esas emociones, y eso a la larga trae muchísimas consecuencias disfuncionales. El segundo de los tips o el segundo de los consejos es la aceptación emocional. Y va muy ligado a lo que estaba comentando antes, que cuando categorizamos o catalogamos una emoción como negativa, mi tendencia natural es reprimirla, evitarla, ignorarla, negarla socialmente y muchas veces también a nosotros mismos. Y eso va también súper ligado a qué ideas tengo yo sobre las emociones. Si yo siento, por ejemplo, vergüenza de expresar mis emociones, que en sí es una emoción, ¿no?, la vergüenza, al final lo que hago es reprimirlo. Reprimo, evito, ignoro. Entonces se abren como dos caminos diferentes, ¿no?, ante las emociones. O bien puedo atenderlas, identificarlas y comprenderlas, o evito esas emociones, no sé lo que siento ni lo comprendo, pero es que además me intento autoconvencer de que no necesito saberlo, ¿vale? Al final, a la larga, como siempre, como he comentado antes, todos estos efectos se acaban viendo sobre todo a la larga, vemos que todo eso se va acumulando de alguna forma. Y aquí os quería hacer un poco ahí con el dibujo hincapié en eso, ¿no? En que a corto plazo la evitación emocional muchas veces nos puede ser útil, pero a largo plazo es cuando acaba desbordándonos y acaba siendo superior a nosotros mismos, ¿vale? En la línea del tiempo. Y aquí os quería comentar un ejemplo real que yo llegué a conocer hace relativamente poco tiempo. Conocí a un chico, vamos a llamarle Pepito, ¿vale? Porque no se puede decir su nombre. Y él, pues bueno, me contaba que tenía, pues, que su vida en general iba muy bien, ¿vale? Pero tenía conductas que no eran las más óptimas o funcionales, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Conductas, pues, que no eran muy útiles, ¿vale? Digámoslo así. Entonces yo a Pepito le decía, pero Pepito, ¿y tú cuando haces eso, cómo te sientes? Y él decía, no, si es que eso no importa, si al final lo que importa es que pues mi familia o mis amigos se ven afectados, o es que luego las consecuencias de lo que estoy haciendo. Pero Pepito nunca me hablaba de sus emociones. Yo preguntaba muy frecuentemente, siempre intentaba indagar, pero evitaba hablarme de sus emociones. No lo hacía. ¿Qué pasaban con sus emociones? Que se iban acumulando hasta que llegó, bueno, Pepito iba pasando muchas malas rachas que se iban acumulando, y llegó un momento en que todo eso hizo la típica metáfora de la bomba, pues literalmente explotó. Y entonces fue cuando salieron un montón de emociones, pero emociones muy intensas, ¿vale? Con ese ejemplo, lo que yo quería decir era que si nosotros no trabajamos, ¿no?, con lo que estoy sintiendo en el momento, al final, como veis aquí, la segunda burbuja se hace muy intenso. Antes de pasar al anterior tip, al siguiente tip, lo que quería comentar también es que muchas veces confundimos el tema de aceptación con resignación. Y la aceptación en ningún término es una resignación en sí. La aceptación emocional es una actitud que yo tengo de apertura ante mis emociones. Es decir, prestar atención a lo que siento, intentar identificar qué emoción se trata o comprender por qué está sucediendo, qué hay detrás de esa emoción. No implica en ningún caso resignación en el sentido de, bueno, pues me siento triste, acepto que me siento triste y ya. No, todo lo contrario. Implica prestar atención a que me siento triste, intentar nombrar esa tristeza, comprender por qué estoy triste y también intentar saber o identificar qué hay detrás de toda esa emoción, que hemos dicho que siempre está presente en muchísimos pensamientos. Súper importante no confundir eso, ¿vale? Que aceptación es una actitud, pero en ningún caso implica una resignación emocional.
Ligado con este tip pasamos al siguiente, que es el de tomarse un tiempo. Pepito, si se hubiera tomado un tiempo en su momento, muy seguramente nunca hubiera llegado a explotar, o si hubiera explotado no lo hubiese hecho con esa intensidad de la que os hablaba antes. Aquí os he querido traer también un poco de anatomía, y ahí donde tenéis el globito rojo es una de las estructuras cerebrales más importantes en el procesamiento emocional, y además mantiene relaciones directas e indirectas con muchísimas otras estructuras cerebrales que lo que hacen al final es un poco ayudarnos a autorregularnos emocionalmente. Cuando esa amígdala, por decirlo de forma muy simple, se ve un poco sobre que se ve superada de alguna forma o emocionalmente muy activa, acaba haciendo que nosotros seamos, pues, digamos cosas o hagamos cosas o pensemos determinadas ideas, ¿no? Pero lo que afecta directamente es a la cualidad, intensidad y duración. Si yo me tomo un tiempo, por ejemplo, ahora me estoy sintiendo alegre, me tomo un tiempo para sentirlo y experimentarlo, va a ser más funcional. Si me siento enfadado y no me tomo un tiempo, al final ese enfado, que es una emoción en cualidad e intensidad menor, va a acabar desembocando quizá en una emoción de ira o de furia, que es totalmente intensa, una cualidad y un matiz mucho más disfuncional y generalmente con una duración más larga porque va enfocada a querer resolver, a querer hacer algo para resolver esa ira. Muy probablemente acabaremos haciendo algo que además va a tener consecuencias muy disfuncionales para nosotros. Entonces es súper importante tomarse un tiempo de vez en cuando. Aquí también he querido traer una frase que me gustaba muchísimo y es de la teoría de la infusión del afecto. Es una teoría bastante antigua, pero que pone de manifiesto muy bien esta idea, ¿no? Y esta teoría lo que aporta es que el proceso por el cual la información cargada afectivamente ejerce una influencia y se incorpora al proceso de juicio, entrando en las deliberaciones del juez y eventualmente coloreando el resultado del juicio. Lo que esto nos quiere decir es que la forma en que nosotros valoremos, percibamos, todo eso se va a ver afectado de forma directa por cómo estemos emocionalmente en ese momento. Y aquí es súper importante, y lo he matizado ahí, la palabra coloreando. Si yo me siento triste, ¿vale? Tengo una paleta de colores que seguramente va a ser gris, de tono grises. Entonces yo voy a ver un paisaje y lo voy a pintar de gris, ¿vale? Ese mismo paisaje, si estoy contenta, lo más seguro es que lo pinte con colores súper vivos, de tema azul, verde, amarillo, colores muy fuertes, y se va a ver mucho más bonito, y lo voy a percibir como mucho más bonito. ¿Veis la influencia entre pensamiento, ¿no? Entre emoción y pensamiento y viceversa? Si también, por ejemplo, estoy muy enfadado en ese momento, generalmente o seguramente la paleta que voy a utilizar de colores va a ser toda de tema de gama de rojo, de naranjas, colores muy intensos, que al final van a colorear ese paisaje de tal forma en que además ese paisaje nos va a transmitir esa idea de intensidad, no de nerviosismo. Es la forma en la que se influyen, ¿no? Entre lo que pensamos, lo que sentimos, y luego además creando ese círculo o esa ruleta viciosa, ¿no? Entre pensamiento, emoción y luego cómo se van retroalimentando unas a otras. El tip número 4 es tratar siempre de identificar y comprender lo que sientes. Creo que es uno de los tips más complicados que puedo traer, porque para llegar a este primero hay que hacer un entrenamiento muy complejo de atención y también de incrementar muchos de nuestros conceptos relacionados con las emociones. Pero algunas de las pequeñas pautas que me gustaría comentaros era, por ejemplo, la primera, que incrementar el vocabulario emocional. Como ya dije antes, hay que ir mucho más allá del me siento bien, me siento mal, me siento triste, me siento enfadado o alegre. Parece que solo conociésemos estas emociones, ¿no? Pero realmente hay muchísimas otras emociones y dentro de cada familia emocional, por llamarlas de alguna forma, hay emociones que tienen diferentes intensidades y por lo tanto van siendo también entre ellas diferentes, ¿no? El segundo de las ideas que también podría ser beneficiosas, alternativas, es reflexionar sobre lo que sentimos, poner atención. Digamos que este es como el primer paso. Antes que nada es poner atención. Como decía al principio, ¿no? Con esa caja, ¿qué haces? La evitas, no prestas atención a ella, la ignoras, al final la caja sigue estando ahí y va pesando cada vez más.
Entonces, si yo soy capaz de poner atención a lo que es esa caja, a lo que va cayendo en esa caja, a lo que voy sintiendo, a lo que voy pensando y reflexionar sobre ello, va a ir pesando menos porque va a ir haciéndose cada vez más pequeño. En cambio, si yo directamente la meto en la caja sin mirarla, a lo mejor algo que puede ser pequeño, cuando entra en la caja es súper grande y ocupa ese espacio y por lo tanto va a pesar más. Entonces, reflexionar, poner atención. La siguiente de las ideas es que las emociones en sí mismas son todas válidas, ¿vale? Tienen una función y un mensaje, escuchar las emociones. Lo que decía antes, no hay emociones positivas, no hay emociones negativas, todas las emociones son válidas y por tanto debemos de respetarlas y escucharlas y prestar, como hemos dicho antes, atención, ¿vale? O sea, no dejarnos guiar por el tema de que, bueno, si me siento enfadado o me siento triste o me siento así, no debo de sentirme así, no. Son ideas preconcebidas que debemos de intentar siempre eliminar o al menos ver que están afectándonos e intentar modificarlas. Escucha lo que sientes, porque las emociones transmiten mensajes y muchas veces esos mensajes tienen la intención de llegar a tiempo, pero si los ignoras van a querer llegar sí o sí y van a volverse muy intensos. El siguiente es que cuando sientas una emoción, percibe cómo la experimenta tu cuerpo. Y esto creo que puede ser un poco más factible o más sencillo porque generalmente las sensaciones corporales sí que las notamos, ¿no? Sí que estamos más atentos a ellas y muchas veces aparecen los típicos dolores de cabeza, dolores de barriga, las sensaciones físicas como tener un peso en el pecho, un nudo en la garganta y generalmente la tendencia es, bueno, están ahí, tendrán una causa médica y cuando vas al médico y te dicen, no, es que no tienes nada. Y ya la última alternativa y es pensar que puede tener una base psicológica, ¿no? Y encima, además que te digan que puede tener una base psicológica, es como que te da muchísimo miedo, ¿no? Reconocer y dices, no, no. Entonces lo evitas y lo vuelves a ignorar y al final eso se mantiene. Entonces prestar atención a nuestro cuerpo. Identificar cuáles son los pensamientos. Si os vais dando cuenta, estoy haciendo un repaso por todas las esferas, ¿no? Pensamiento, emoción, cuerpo, y el pensamiento es súper importante. Detrás de cada conducta y detrás de cada emoción suele haber un pensamiento como mínimo y esquemas mucho más profundos. Por ejemplo, el hecho de no permitirnos sentir tristeza públicamente, ¿vale? El pensamiento que está detrás es que mostrar emociones es sinónimo de ser débil. Entonces yo no muestro lo que siento porque si lo muestro voy a ser percibido como una persona débil. Entonces si yo identifico ese pensamiento, ya puedo intentar modificar ese pensamiento, pero al menos ya me he dado cuenta que no muestro mis emociones porque eso es cosa de débiles, porque yo pienso eso. Entonces reflexionar y ser capaces de identificar los pensamientos que están detrás de las emociones es súper importante. Y luego observar cuáles son tus reacciones y conductas con cada emoción. ¿Qué haces cuando te sientes triste? ¿Cuál es tu tendencia de acción cuando te sientes enfadado? Hay gente que cuando se siente enfadado, pues a lo mejor le da por dar golpes, o otras personas que directamente dicen, yo salgo, que me dé el aire y me calmo. Entonces, ir viendo qué reacciones y qué conductas tiene. No solamente se trata de ver qué reacciones y conductas aparecen, sino también analizarlas. ¿Lo que hago me aporta beneficios? ¿Lo que hago me aporta beneficios a corto plazo? Sí, no. Lo que hago a largo plazo me aporta beneficios. Entonces, poner siempre una balanza y ser conscientes de que muchas veces lo que a corto plazo no es, nos parece o percibimos como beneficioso porque al final nos alivian, sí, en cierto sentido, a largo plazo al final nos puede dar un golpe y aparecer de repente y de forma muy intensa porque en su momento pues no le dimos la importancia que tenía. Vale, aquí están algunos mensajes o algunas ideas preconcebidas que suelen estar relacionadas con cada emoción. Cuando yo me encuentro una persona y llegamos a la conclusión de que la emoción que está sintiendo es culpa, muy directamente aparece el pensamiento, la idea de que soy mala persona. Esta idea es totalmente disfuncional para la persona porque al final a corto y a largo plazo le está bajando la autoestima, está generando un autoconcepto totalmente sesgado, disfuncional, erróneo de sí misma, muy posiblemente sus relaciones con otras personas van a cambiar y toda su esfera, toda su vida también va a verse afectada. Detrás de una emoción de frustración, generalmente la idea, pensamiento que suele estar detrás es no conseguir lo que habías planeado, ¿vale?
La frustración es una emoción que va muy ligada al tema de las expectativas. Si yo me planteo expectativas muy altas o poco realistas, al final no las consigo y eso genera, entre otras emociones, la frustración. Entonces ahí ya somos capaces de ver que si está ese pensamiento, a lo mejor lo que hay que trabajar es ese pensamiento y estamos identificando emociones y pensamientos, pero ya me estoy parando a prestar atención a lo que siento y lo que hay detrás de mis emociones. De la soledad, que suele ser una emoción muy frecuente en los cuidadores. Suele ser que nadie está para mí, ¿vale? Es una percepción que suele estar muy, muy, muy presente, una idea muy frecuente en muchísimas personas con esta emoción y se trata, por lo tanto, de modificar esa idea y ese pensamiento. Entonces aquí estamos viendo cómo se vuelve a influir, ¿no? Emociones y pensamientos y cómo partiendo de prestar atención a lo que estoy sintiendo, voy siendo capaz de ir dándome cuenta de qué estoy pensando, qué ideas tengo que estén haciendo que se desarrolle esa emoción. Y por tanto, si me doy cuenta de ellas, seré capaz de gestionarlas y modificarlas. Vale, ahora os he traído una segunda actividad interactiva en la que me gustaría que participarais, ¿vale? Os voy a hacer una pregunta y después de la pregunta van a aparecer una serie de cartas. No existen respuestas correctas o respuestas incorrectas, ¿vale? Son simplemente cada uno percibe y evalúa las cosas de una forma diferente y por tanto se generará una emoción diferente, ¿vale? O sea, que no os sintáis limitados por qué vergüenza o esto no es correcto, me estoy equivocando, no, porque no hay nada correcto o nada incorrecto en este sentido. La primera pregunta que os traigo es la persona a la que cuida, ¿vale? Es una situación, ¿vale? Quiero que os la imaginéis, que la visualicéis como si fuerais vosotros cuidadores, como si fuera un familiar, ¿vale? Que la tengáis ahí en mente y es que la persona a la que cuidas, ¿vale? De repente pues te grita o te contesta de una forma borde, ¿vale? Imagínate que tú estás súper contento, que estás pues, feliz en ese momento pues porque estás con ella, le estás contando una historia súper agradable y de repente sin venir a cuento o sin que tú notes un motivo, pues bueno, te contesta de una forma totalmente borde, totalmente antipática o incluso te grita o incluso te insulta, ¿no? En esa situación, imaginarla, o sea, poneros en la piel y en esa situación, si yo os mostrase estas cartas, si tuvierais que elegir alguna, ¿cuál elegiríais? O sea, pensarlo unos minutos y lo vemos. ¿Vale? ¿Alguien se anima a compartir cuál de estas cartas elegiría? No hay respuestas correctas ni incorrectas, ¿vale? O sea, es totalmente... Esos son unas esposas. Sí. ¿Te Ah, sentirías vale, así? esas no, hombre. No, esa no. Vale. ¿Con cuál te sentirías tú identificado? Ah, yo creo que con la primera, el córner izquierdo de arriba, ¿no? ¿Por qué? A ver, porque lo tomaría más como, no sé, la otra persona se siente de otra manera diferente a mí, en este momento algo le pasará y no tiene, en plan, por ejemplo, no las esposas, no la bomba en plan de explotar y de enfadarme, no, esta supongo que será mandarlo a la mierda, ¿no? Para Bueno, abajo. puede ser la percepción diferente, cada uno la puede ver de una forma diferente, los dibujos tienen eso. Ah, vale. Bueno, pues yo me quedo con la primera. Yo Vale, soy Sergio. vale, Sergio, pues muy bien, totalmente válido. Al final, lo que he dicho antes, cada uno tiene su percepción diferente. No sé si alguien más tenga otra carta que elegir o elegiría la misma que Sergio, no lo sé. A ver, que yo soy Alejandro, Hola. yo personalmente sentiría un poco de frustración, pero no porque me esté contestando mal, sino porque no entiendo la razón por la que me contesta mal. Entonces, a ver, ahí como tal en estos dibujos no hay frustración, pero lo más cercano diría yo que es la bomba, pero sin explotar y sin nada. Simplemente es eso, el no entender el por qué esa persona me está atacando o no me está respondiendo de forma, yo sé, no educada, por así decir. Vale, vale, muy bien. ¿Alguien más? Yo pondría la imagen de la derecha arriba, que Sí, hay la verja. una verja, Sí, una valla o algo porque así. es como una barrera que me está poniendo esa persona a mí. Sí, la barrera que me está poniendo de repente estar bien a de repente contestarme por favor de que es como que te echa para atrás, que te para lo que estamos haciendo para decir, joder,
parar y voy a ver qué pasa. Sí, totalmente válido. No sé si alguien más tenga alguna otra. Si no, digo yo también la mía. Yo elegiría de la segunda fila la primera, la curva, porque representaría un poco así como los altibajos de la relación que tendría esa persona, porque en un momento está feliz, al siguiente se enfada contigo y sería tanto su estado anímico como el mío, cambiaría constantemente. Vale, totalmente sí, totalmente. No sé, ¿alguien más? ¿Se anima? ¿No? Vale, yo, por mi parte, si tuviera ahora mismo así que pararme y reflexionar un poco, quizá, como nadie las ha elegido, voy a elegirlas. Yo elegiría las esposas. Me sentiría atada. Me sentiría atada porque quizá estaría intentando sí o sí relacionarme con esa persona, estar bien, estar poniendo todo de mi parte y al final no puedo. Entonces la sensación o la emoción que voy a tener puede ser, por ejemplo, como decía antes el compañero, de frustración, ¿no? O sea, querer hacer y sentirme esposada y no poder, ¿no? Entonces yo creo que me sentiría de esa forma, en esas circunstancias, pienso. Es que yo las esposas las había tomado como lo contrario. No sé, o sea, no esposarlo a él, pero como si imponerte tú, o ¿sabes lo que te digo? Sí, 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 sí. Y al final todo el tema de los dibujos tiene eso, que cada uno tiene su percepción y cada uno le transmite una cosa diferente, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor a alguien la jaula de arriba le transmite una jaula como estar encerrado, pero a lo mejor otra persona, para él es estar seguro en un sitio a lo mejor que conoce, ¿no? Entonces, por eso es súper importante, y con esto quería también traer esa idea, que cada uno siente una cosa diferente porque percibe algo diferente y que por lo tanto lo evalúa de una forma distinta. Yo a lo mejor la valla la puedo ver también, como decía la compañera, como algo que no me permite avanzar. Entonces, otra persona lo puede ver de una forma diferente, como nos ha pasado a ti y a mí con las esposas. Pero es eso, la individualidad, ¿no? El hecho de que cada emoción surge de la interpretación que yo haga. Sí, sí, claro, claro, está claro. Vale, gracias. De Vale, nada. la segunda. Como cuidador familiar, ¿vale? Imaginaros ahora que sois cuidadores familiares, que estáis cuidando de alguien de vuestra familia. Tenéis muchísimas, muchísimas cosas que hacer, no llegáis a tiempo a todo. Y esto incluso, aunque no seáis cuidadores, nos puede pasar en la universidad, nos puede pasar en el trabajo, que parece que tienes un montón de cosas que hacer y al final es como que no puedes, no llegas a tiempo a nada. Y en esas circunstancias, volviendo a las cartas, ¿vale? Poneros en esa situación, ¿con cuál os quedaríais? ¿Nadie se anima? A ver, Ahora que estáis- ¿puedes darle un segundo para atrás que no me he despistado Sí, seguro? Como cuidar familiar, estas cosas que hacen. Vale. Pues yo ahí sí que sería la bomba de la frustración, porque siempre cuando veo que no llego a todo o que se me echa el tiempo encima, me agobio y me frustro, sí. Ahí yo sí que coge la vale. bomba. Vale, muy bien identificada esta emoción, o sea, muy bien contextualizada. Muy bien. Yo ¿Alguien? personalmente elegiría el flotador de surf porque yo pediría ayuda en esa situación. Muy buena alternativa, sí, desde luego. Sí, nos cuesta muchas veces, sobre todo cuando empieza a trabajar, pedir ayuda a veces nos cuesta mucho. ¿Alguien más? Yo cogería la jaula, porque yo cuando me pasa eso que tengo muchas cosas que hacer, empiezo a cerrarlo todo en mí, todo en mí, todo en mí. Y al final, hasta que no lo escribo a lo mejor en un papel y me pongo a decir, vale, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no soy capaz de sacarlo de la jaula y de estar en paz tranquila aunque lo tenga que hacer después. Claro, sí, vale. O sea, te sentirías, por decirlo de alguna forma, un poco como encapsulada al principio, ¿no? De no saber para dónde moverte hasta que no te sientas y eres capaz de, pues, como tú dices, ¿no? La alternativa que tú tienes de escribir y ver un poco qué tienes que hacer y gestionarlo, ¿vale? O sea, que al final puedes gestionarlo, puedes escribirlo y gestionarlo, ¿no? Vale. ¿Alguien más?
¿No? ¿Nadie más se anima? Para mí sería la jaula también, porque en una situación así me sentiría encerrada, como que estoy todo el rato haciendo lo mismo y no tengo tiempo para mí, pero luego simplemente yo creo que pediría ayuda al final. Vale, genial. Me encanta que al final, pues, la idea, ¿no?, de pedir ayuda esté ahí presente, que al final es una de las alternativas que es súper sana, ¿no? El hecho de parar y decir, no puedo, necesito ayuda. Vale, ¿alguien más? Vale, pues si yo tuviera que elegir, en mi caso, si yo estuviera en plan con muchísimo que estudiar, muchísimo trabajo y sintiese o percibiese que no tuviera tiempo, creo que elegiría entre la bomba de abajo y la verja de arriba. Porque por un lado me sentiría a punto de explotar, súper tensa, no llegaría a explotar, pero al mismo tiempo, como arriba, también me sentiría un poco limitada, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en el espacio, ¿no? O sea, me vería a mí misma como que quiero, pero no puedo, como que no llego, como que al final tengo que coger muchísimos caminos y no acabo cogiendo ninguno. Entonces me acabaría viendo un poco así cercada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Vale, el tip número 5, que es el último de los tips que traía, es un poco introduciros en el tema de habilidades sociales. Dentro de las habilidades sociales hay una de las habilidades más importantes, que es la empatía. La empatía como capacidad de poder ponerme en el lugar de otra persona, pero sin llegar a identificar, ¿no? Y he querido traerlo porque en el contexto de cuidado de otras personas, muchas veces lo que suele aparecer es que terminamos por identificarnos, como por fusionarnos con la otra persona y eso es totalmente disfuncional para nosotros mismos, pero también para la persona a la que cuidamos. Entonces sí hay que tener empatía, sí hay que interesarse por lo que está sintiendo, por cómo está la otra persona, pero siempre todo en su justa medida. Tanto las cosas buenas como las cosas malas, si se pasan o si son muy escasas como si se pasan, al final pueden llegar a ser perjudiciales. Entonces sí, que la empatía es una habilidad social súper importante en el contexto del cuidado, pero en exceso puede llegar a ser perjudicial. No es siempre perjudicial, pero puede llegar a serlo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí hay una investigación que se hizo hace relativamente poco, el año pasado, que se vio que desarrollar excesiva empatía, ¿vale?, se relacionaba de alguna forma con el desarrollo de mayores niveles de fatiga y burnout. Y tiene todo el sentido, ¿no? O sea, si yo estoy todo el rato pensando cómo se está sintiendo a la otra persona, que acabo más que pensando en mí, pensando en ella, intentando ponerme en su lugar que en el mío o fusionándome directamente, al final es lógico, porque estoy cargando con mis emociones, con mis cosas y también con las de esa persona, ¿vale? Bueno, y por mi parte aquí también os he aportado una serie de referencias por si luego queréis ver todos los estudios que he ido recopilando y cualquier otra duda, cualquier otra consulta que tengáis ahora mismo, que me la comentéis, que me la digáis. Vale. Alejandro me ha dicho hace un momento que se iba. Vale. Y María me había dicho que no había leído, perdona María, que ella diría que el OSS pediría ayuda al resto, delegaría. Vale, muy buena opción, sí, pedir ayuda. Vale, no sé si tenéis alguna otra duda, alguna cosa que nos haya quedado claro, alguna aportación, alguna experiencia que hayáis tenido o algo en concreto. Yo quería preguntarte acerca de lo de la metáfora de la caja, de cuando no comprendemos las emociones o no queremos admitirlas, que ¿por qué nos cuesta tanto pedir ayuda si sabemos que eso a la larga nos va a venir peor? Vale, partimos de una idea que has comentado. Sabemos que a la larga nos va a venir peor. Muchas veces no sabemos que a la larga nos va a venir peor. Una cosa es que yo te lo diga, otra cosa es que, por ejemplo, tú lo interiorices. Esa puede ser una de las causas, que no seamos conscientes de que eso a la larga pueda tener un efecto negativo. Las razones son individuales, cada persona puede tener razones muy diferentes, pero yo pienso, y lo que yo he visto más en consulta, es el miedo al rechazo, ¿vale? No reconozco, prefiero no decir mis emociones, pues porque ¿qué van a pensar de mí? Si digo que es que me enfado con la persona a la que cuido, que es mi madre y que ha hecho todo por mí. Prefiero ignorar, no aceptar o reprimir esa emoción, ¿vale? El tema de la presión social suele estar muy frecuente, lo que he dicho antes, los mitos, las creencias.
todo ese tema. Las razones que te puedas encontrar son muy variadas, depende de cada persona. Te digo que yo he visto casos muy diferentes e incluso hay muchos factores también socioculturales, de género, si eres hombre, si eres mujer, y también económicos, ¿vale? Culturales también. También he visto muchos de ellos. Vale, muchas gracias. Nada, y nada, a ti. No sé, ¿alguien más tiene alguna cosa que le gustaría comentar o algo? Vale. Bueno, mi objetivo, además de todo esto, es que hoy cuando salgáis, a partir de ahora, siempre tengáis un poco la idea presente de que lleváis ahí una cajita y que mantengáis una relación más funcional con esa cajita, ¿vale? Que yo creo que es una de las ideas que he querido trasladar, ¿no? Que la actitud emocional es súper importante. Yo con que os quedéis con esas ideas me siento súper contenta. Y nada, y espero que os haya gustado y que, bueno, que salgáis un poco con la sensación de que habéis aprendido algo, ¿vale? Por lo pronto yo creo que ya se puede dejar de grabar, ¿verdad? Vale. Y bueno, y ya estaría, si no tenéis ninguna otra duda. Todo el tema de material de trabajo autónomo supongo que os lo mandará. Y ahí ya vienen las instrucciones. Ahí lo que he planteado es un poco trabajar todo el tema de los mitos, ¿vale? De una forma más tal. Y os he traído una metáfora súper interesante que espero que os guste mucho, que es una metáfora del mensajero, que os va a gustar muchísimo sobre las emociones y su intensidad. Y bueno, por mi parte ya estaría, ¿vale? Si no tenéis ninguna otra consulta, ninguna otra duda, lo que sea, pues bueno. ¿Vale? Vale, pues genial. Me alegro muchísimo. Bueno, pues encantada de haberos conocido a todos. Igualmente. Igualmente. Que os Muchas vaya súper bien. Y a los psicólogos espero verlos pronto, por ahí. Perdona, María, me tengo que ir ya que está diluviando y mi madre va.